¿Alguna vez te has parado a pensar cómo sería tu vida sin electricidad, sin poder llamar a tus amigos o sin viajar en coche? Parece una locura, ¿verdad? Pues todo eso que damos por sentado hoy en día tiene su origen en una época de cambios alucinantes, el siglo XIX. Prepárate, porque hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir los inventos más increíbles de ese siglo, inventos que no solo cambiaron el mundo para siempre, sino que siguen dando forma a nuestra vida cotidiana. Fue una era de genios, de ideas revolucionarias y de una explosión de creatividad que sentó las bases de nuestro mundo moderno. ¿Listo para alucinar? Empezamos. El siglo XIX fue testigo de una transformación sin precedentes. Pasamos de un mundo agrario a uno industrial, y la ciencia y la tecnología avanzaron a pasos agigantados. Uno de los primeros grandes golpes sobre la mesa fue la pila eléctrica, inventada por Alessandro Volta en el año 1800. Imagínatelo. Por primera vez en la historia, la humanidad podía generar una corriente eléctrica continua. Esto no fue solo un experimento de laboratorio, fue la chispa que encendió la revolución eléctrica. Sin la pila de Volta, inventos posteriores como el telégrafo o la bombilla simplemente no habrían sido posibles. Abrió un campo de investigación completamente nuevo que cambiaría para siempre la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Hablando de comunicación, ¿te imaginas tener que esperar semanas o incluso meses para que llegara una carta? Pues así era hasta que llegó Samuel Morse con su increíble telégrafo en la década de 1830. Utilizando un código de puntos y rayas, el famoso código Morse, de repente era posible enviar mensajes a través de largas distancias casi al instante. Las primeras líneas telegráficas conectaron ciudades y luego continentes enteros. Las noticias de un lado del mundo podían llegar al otro en cuestión de minutos, no de meses. El telégrafo revolucionó el periodismo, las finanzas, la política y hasta la forma de hacer la guerra. Fue, sin duda, el primer paso hacia el mundo hiperconectado en el que vivimos hoy. Pero la comunicación no fue lo único que cambió. La forma en que nos movíamos también sufrió una transformación radical. Aunque los barcos de vapor ya existían, fue el ferrocarril el que realmente encogió el mundo. La invención de la locomotora de vapor por gente como George Stephenson en las primeras décadas del siglo permitió transportar personas y mercancías a una velocidad y escala nunca antes vistas. Las vías del tren se extendieron como una telaraña por todo el mundo, conectando el interior de los países con las costas, abriendo nuevos mercados y permitiendo a la gente viajar y mudarse como nunca antes. El sonido del silbato del tren se convirtió en el símbolo del progreso y la modernidad. Y si el tren cambió el transporte por tierra, la fotografía cambió la forma en que veíamos y recordábamos el mundo. Antes de 1826, si querías un retrato, necesitabas que un pintor te hiciera uno. Pero entonces, Joseph Nicephore Niepce logró capturar la primera imagen permanente, abriendo la puerta a un mundo nuevo. Poco después, Louis Daguerre perfeccionó el proceso con su daguerrotipo, haciendo que los retratos fueran más accesibles. Por primera vez, la gente común podía tener una imagen realista de sus seres queridos. La fotografía nos permitió congelar el tiempo, documentar la historia y ver lugares lejanos sin movernos de casa. Cambió el arte, la ciencia y nuestra propia percepción de la realidad. Avanzando en el siglo, llegamos a uno de los inventos más icónicos, el teléfono. En 1876, Alexander Graham Bell patentó un dispositivo que podía transmitir la voz humana a través de un cable. La famosa frase «Señor Watson, venga aquí, quiero verle» fue la primera llamada telefónica de la historia. Al principio, muchos lo vieron como un simple juguete para ricos, pero su potencial era inmenso. El teléfono eliminó aún más las barreras de la distancia, permitiendo conversaciones en tiempo real sin importar dónde estuvieras. Revolucionó los negocios y las relaciones personales, sentando las bases para las futuras redes de comunicación globales que usamos todos los días. Y, por supuesto, no podemos hablar del siglo XIX sin mencionar a Thomas Alva Edison y su invención más brillante, la bombilla incandescente de larga duración. Aunque otros habían experimentado con la luz eléctrica, fue Edison quien, en 1879, creó una bombilla práctica y comercialmente viable. Esto fue mucho más que un simple invento. Fue el fin de la noche. Las ciudades y los hogares, que antes dependían de velas o lámparas de gas,
de repente podían iluminarse con solo pulsar un interruptor. La bombilla eléctrica extendió la jornada laboral y de ocio, hizo las calles más seguras y transformó por completo la vida nocturna. Fue, literalmente, el momento en que el mundo se iluminó, mientras la luz conquistaba la noche. Otra revolución estaba ocurriendo en el transporte. Aunque el automóvil como lo conocemos hoy se popularizó en el siglo XX, sus raíces están firmemente plantadas en el XIX. En 1886, Carl Benz patentó su Benz Patent Motorwagen, considerado el primer automóvil de la historia. Era un vehículo de 3 ruedas con un motor de combustión interna. Aunque al principio era lento, ruidoso y poco fiable, representaba una idea revolucionaria, la libertad del transporte personal. Ya no dependerías de los horarios de los trenes ni de los caballos. Este humilde triciclo fue el abuelo de todos los coches que vemos hoy en las carreteras y el comienzo de una nueva era de movilidad. Y no podemos olvidarnos de la medicina. El siglo XIX trajo avances que salvaron millones de vidas. Uno de los más importantes fue el descubrimiento de la anestesia. Antes de la década de 1840, una operación era una experiencia terrorífica y extremadamente dolorosa. Pero con el uso del éter y el cloroformo, los cirujanos podían realizar procedimientos complejos sin que el paciente sintiera dolor. Esto, combinado con los descubrimientos de Louis Pasteur sobre los gérmenes y la importancia de la higiene, transformó la cirugía de una carnicería a una ciencia. La antisepsia y la anestesia hicieron que las operaciones fueran mucho más seguras y abrieron la puerta a la medicina moderna. Finalmente, al filo del nuevo siglo, 2 inventos más prepararon el escenario para el futuro. Primero, la radio. Basándose en el trabajo de científicos como Hertz, Guglielmo Marconi logró realizar la primera transmisión inalámbrica a larga distancia en la década de 1890. El telégrafo sin hilos, como se le llamó, demostró que las ondas electromagnéticas podían usarse para enviar información por el aire. Esto no solo revolucionaría la comunicación marítima, sino que sería el precursor directo de la radio, la televisión e incluso el Wi-Fi que usamos hoy. El otro gran invento fue el cinematógrafo de los hermanos Lumière. En 1895, proyectaron las primeras imágenes en movimiento para un público. La gente se asombró al ver un tren llegando a una estación en una pantalla. Había nacido el cine, una nueva forma de arte y entretenimiento que cautivaría al mundo entero. Como hemos visto, el siglo XIX fue una auténtica montaña rusa de innovación. Desde la pila de Volta hasta el cine de los Lumière, cada invento construyó sobre el anterior, creando una reacción en cadena de progreso que nos lanzó de cabeza al mundo moderno. Estos inventores, con su curiosidad, su ingenio y su perseverancia, no solo crearon máquinas y aparatos, moldearon la sociedad, cambiaron nuestra forma de vivir, de trabajar, de comunicarnos y hasta de soñar. La próxima vez que enciendas la luz, cojas el teléfono o veas una película, recuerda a esos pioneros del siglo XIX. Su legado está por todas partes. Espero que te haya gustado este viaje al pasado. Si es así, no te olvides de darle a me gusta. ¿Cuál de estos inventos te parece el más importante? Déjamelo saber en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.